Amigos, ayer nos despedimos con una pregunta abierta. El senador Lindsey Graham murió un día después de regresar de Kiev, y su oficina se limitó a decir una frase seca, una enfermedad breve y repentina, mientras que la familia pidió que se respetara la privacidad. En ese momento dije que eso no pasa así. Sobre la muerte de una persona absolutamente pública que vivió durante décadas bajo los reflectores, no nos dijeron ni una palabra, y ahora, en las últimas 24 horas, nos lo dijeron. Hoy analizamos tres cosas: de qué murió realmente, quién ocupará su lugar y, lo más importante para nosotros, qué pasará ahora con el golpe a Rusia que él estaba preparando en los últimos días de su vida. Empecemos por la causa. El 12 de julio, la Oficina de Medicina Forense del Distrito de Columbia, ese mismo Washington donde falleció, publicó un informe preliminar. Es decir, además del preliminar, después habrá otro. La formulación es la siguiente: disección de la aorta como consecuencia de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. En términos humanos, traduciendo a un lenguaje que nosotros podemos entender, esto significa lo siguiente: la arteria principal del cuerpo, la aorta, se desgarra desde dentro debido a años de endurecimiento de los vasos sanguíneos. Es algo repentino, catastrófico por su rapidez. Una persona puede fallecer en un minuto, y a los 71 años, lamentablemente, esto no es nada raro. Según los datos preliminares, no hay señales de violencia, ninguna mala intención por parte de la naturaleza. ¿Qué no está claro aquí? En principio, los senadores, el presidente aún más, por así decirlo, pero de todos modos los senadores se someten a exámenes bastante intensivos. ¿Y algo les sucede? ¿De alguna manera no se sienten bien mentalmente en absoluto? Su personal, el personal de sus oficinas, los envía, por así decirlo, llaman a los médicos y los envían a hacerse exámenes. No sé qué se descubrirá, tal vez él no acudía a esos exámenes, tal vez no le gustaban, tal vez algo más, pero es muy extraño. Y aquí debo decir dos cosas. La primera versión oficial ha sido anunciada, y no tengo derecho a ocultársela ni a fingir que no existe. Si en el programa anterior la palabra envenenamiento quedó como en el aire, hoy debo decir que los médicos mencionan la aorta, no el veneno. Quien quiera ser honesto debe aceptar el nuevo hecho y no aferrarse a la suposición de ayer. Segundo, y también, para ser sinceros, en algún lugar muy dentro de nosotros, cada uno tiene ese sentimiento silencioso de que no siempre nos cuentan todo exactamente como realmente sucede. Y aquí hay una pista legítima. Incluso en el propio documento, me refiero al certificado de defunción, que todavía está en estado pendiente. Esto está pendiente, no es final, es preliminar. La causa final y la llamada manera de muerte se aprobarán oficialmente solo después de la toxicología y la microscopía. Es decir, preliminarmente el corazón y los vasos sanguíneos, la conclusión definitiva aún está por venir. Les digo lo que se ha anunciado y, como siempre, saquen sus propias conclusiones. Graham planeaba reunirse con Trump casi inmediatamente después de llegar, porque, como le dijo a Trump en una conversación telefónica, tiene una idea de cómo hacer pasar la ley electoral por el Congreso. Es decir, sobre el que Trump dice que es lo más importante que tiene sobre la mesa, que el Congreso debe aprobar obligatoriamente y que él debe firmar. Graham hablaba de esa ley, y como que hablaba de cómo la iba a hacer pasar, pero algunos detalles, probablemente, los dejó para después o para el final, y decidió discutirlos con Trump. Ahora, volveré a esto un poco más tarde, y ahora el segundo tema. Políticamente hablando, la muerte del senador y republicano se convirtió instantáneamente en una cuestión de poder, porque cada escaño en el Senado actual vale oro. Según las leyes de Carolina del Sur, que es el estado de Graham, la primera decisión le corresponde al gobernador republicano Gary McMaster. Él nombra a un senador interino para ocupar el cargo, y seguramente será un republicano. En un 90, digamos, en un 100%. Dicen que 100% no existe, así que por si acaso. Así que la ventaja del partido se restablece, pero eso es hasta el 2 o 3 de enero, cuando el nuevo Senado, el nuevo Congreso, llega y reemplaza al anterior. Ahora, se pone en marcha una maquinaria express. El periodo para postular nuevos candidatos al Senado se abre ya el 21 de junio, ya, muy pronto. Las primarias republicanas especiales se llevarán a cabo hasta el 11 de agosto. Si es necesario, habrá una segunda vuelta 2 semanas después.
y las elecciones mismas serán en noviembre, donde algún republicano se enfrentará a un demócrata. Y la segunda vuelta será necesaria dentro del Partido Republicano si ninguno de los candidatos obtiene 51 votos. Ya se han mencionado los nombres de posibles candidatos y con más frecuencia se mencionan a los congresistas. Este es Joe Wilson, probablemente el republicano más veterano del estado. Su sucesor más probable, es decir, entre los miembros del Congreso se ha mencionado públicamente a Nancy Mace, quien, según los rumores, también ha estado considerando el puesto de senadora. En la lista también está la vicegobernadora Pamela Ebete. Por parte de los demócratas se postula Annie Andrews, y por cierto, disculpen, no Andy, sino Annie Andrews. Ella ya planeaba competir en las elecciones de noviembre, pero ahora lo hará por parte de los demócratas. Para los republicanos, por supuesto, esto es una especie de prueba de estrés, ¿verdad? Carolina del Sur es un estado profundamente rojo, donde Trump obtuvo el 56% en las elecciones, y cualquier candidato del Partido Republicano está obligado a ganar. Casi automáticamente, pero casi no cuenta, casi no está garantizado, especialmente cuando hay que dar a conocer a una persona nueva en cuestión de semanas. El senador en funciones, el senador siempre tiene conexiones establecidas durante años, lo que se llama reconocimiento, todos lo conocen y todo eso. El reemplazo no tiene eso, y por eso, claro, buscan a una persona que también sea conocida en el estado. Y de aquí pasamos a lo principal, a lo que de hecho llevó a Graham a volar a Kiev, creo que por 10ª vez. Entonces pasamos a las sanciones, porque la salida de esta persona no es simplemente una silla vacía, es posiblemente la pérdida del arquitecto del proyecto de ley antirruso más duro de los últimos años. ¿De qué ley se trata? Se llama Ley de Sanciones contra Rusia, de 2025. ¿Por qué? De 2025, porque fue iniciada en el año 2025. En el Senado tiene el número S1244, pero entre la gente lo llaman las sanciones del infierno. La esencia es simple y letal para el presupuesto ruso. Aranceles en un rango de 0 a 500% a cualquier país que compre petróleo, gas o uranio a Rusia. Petróleo, gas o uranio, sí, 500% no es un error tipográfico, no es un error. El golpe no es tanto contra Rusia misma, sino contra sus principales compradores, China e India. Si quieren comerciar con Estados Unidos, dejen de alimentar la guerra. Graham presentó este proyecto de ley en enero del 26, es decir, lo escribió en el 25 y lo presentó en enero del 26. Y, lo que es importante, lo presentó junto con Trump a bordo del Air Force One. Detrás del proyecto de ley estaba una fuerza poco común en estos tiempos, alrededor de 72 senadores de ambos partidos. Por cierto, en algún momento llegaron a ser hasta 80, luego algunos senadores empezaron a cambiar, algo empezó a cambiar y cosas así, pero 72 senadores lo apoyan al 100%. Y, damas y caballeros, 72 es más que 60, o sea, pueden superar cualquier resistencia, incluso la del presidente. En realidad no hay ningún problema, o sea, 70 no es poco, 72 es mucho. Y aquí es donde viene lo más dramático en cuanto al tiempo. Literalmente 1 o 2 días antes de su muerte, el 10 de julio, Graham anunció que finalmente había logrado lo principal. Obtuvo el consentimiento de la administración encargada del proceso y de Trump. ¿Qué significa esto? Lo anunció como si lo hubiera hecho junto con Trump, sí, pero en los detalles, el diablo está en los detalles, dicen. Detalles. Cuando anuncia quién luego obtiene el derecho de decidir desde 0 hasta 500% y cosas así, eso se revisaba, y entonces al final llegaron a un acuerdo. La Casa Blanca, que antes frenaba porque no entendía muy bien, o sea, la Casa Blanca quiere dirigir el proceso, y aquí no está muy claro qué pasará después de que se apruebe. En resumen, la Casa Blanca, que antes frenaba, dio luz verde, y esto sucedió en el momento perfecto para dar el golpe. Los ucranianos, con sus drones, según estimaciones, dejaron fuera de servicio hasta el 40% de la capacidad de refinación de petróleo rusa, es decir, la capacidad de presión es máxima, el apoyo de la Casa Blanca está asegurado y ya tienen los votos en el Senado. Y en ese momento el principal motor del proyecto de ley se detiene. Su corazón, literalmente, se detuvo en el punto más alto de su propia campaña. De ahí su pregunta legítima, ¿es posible esto sin el senador Graham? Aquí está mi respuesta. Sí, es posible, y aquí está la razón. Graham era el motor, pero para ser sincero, no era la única, por así decirlo, rueda.
El proyecto de ley tiene un segundo autor principal, y es el senador demócrata Richard Blumenthal. Y precisamente lo que hicieron, bueno, trabajaron bastante juntos, pero el hecho de que lo presentaran juntos, uno demócrata y otro republicano, fue lo que lo hizo tan poderoso y popular. Entonces, como ya dije, hay más de 70 patrocinadores llamados coautores, bueno, digamos que simplemente firmaron después de que fue presentado. Estas personas ya se sumaron. Y lo que lo decide todo es el consentimiento de Trump, sí, que fue obtenido aún en vida de Graham. La arquitectura legal está lista, el texto está escrito, el trato con la Casa Blanca está hecho, los votos ya están asegurados. ¿Y qué falta ahora? Se preguntarán. Dos cosas. Lo primero es la voluntad del líder de la mayoría republicana, John Thune. Él es quien administra el tiempo en la sala y decide cuándo presentar una ley, si la lleva al pleno o no. Bueno, me refiero a ponerla a votación, a discusión, etc. Lo segundo es más sutil. Seguro político, eso es lo que falta. Donald Trump aceptó apoyar la ley con la condición de que hubiera flexibilidad. El derecho de decidir por sí mismo cuándo y contra quién aplicar estos aranceles. Mientras Graham estaba vivo, él jugaba el papel del halcón que presionaba el acelerador y no dejaba que el tema se apagara. Existe un gran riesgo de que la ley sea aprobada, pero en una versión suavizada, inactiva, como un marco amenazante en el papel, aplicada, por así decirlo. Bueno, ahí aplicada cuando el presidente decida aplicarla. Y aquí recae una pesada carga sobre el presidente. No puedo hacer nada, como se dice, me lo entregaron y tuve que firmarlo porque de todos modos 72 personas. Porque como se dice, incluso sin mí, si yo no lo hubiera firmado, ellos lo habrían vuelto a votar y ya, y mi veto habría sido rechazado, así que no puedo hacer nada. No es que sea malo, soy bueno, pero no puedo hacer nada, ¿sí? Y la otra opción es cuando, por ejemplo, los chinos dicen, M. Entonces hay negociaciones, conversaciones, y de repente resulta que, bueno, acordamos que esta ley en particular no entrará en vigor. Aquí es donde aparece, por así decirlo, una amarga ironía. Si el proyecto de ley finalmente se aprueba en las próximas semanas, en un momento, y digo que el momento es perfecto, casi con toda seguridad lo presentarán como un monumento a Graham, como el cumplimiento de su última voluntad. La muerte del arquitecto puede convertirse en ese impulso emocional que faltaba para que Thune llevara la ley al pleno. Es decir, la pusiera a votación. Es decir, una persona que no vivió para ver su victoria por solo un par de días puede asegurarla simplemente por ese hecho, por el acto de su partida. Para Ucrania, esto significa que la ventana de oportunidades no se ha cerrado, tal vez incluso se ha abierto un poco más. En las conversaciones, Graham decía, hemos acordado con la Casa Blanca una versión del proyecto de ley que ellos apoyan, lo que significa que se convertirá en ley. Y junto a eso, él formulaba lo que llamó su propia fórmula para terminar la guerra. 3 pinceladas. Hacer que Ucrania sea más letal, dejar claro a todos los que alimentan a Rusia que tendrán que pagar por ello. Y por cierto, Europa también. Y al mismo tiempo, dejarle a Putin una salida que no sea humillante, como él dijo, una forma de salir de la situación. Sí, para que la guerra pueda terminar. Es decir, no ponerlo en una posición humillante. Ahora, ¿cómo el mundo lo despide? Y eso también habla de la magnitud de la figura. Trump escribió de manera breve y a su estilo, Lindsey Bill, harás mucha falta. Qué triste. Y agregó que Graham era un verdadero patriota estadounidense y que siempre trabajaba. El líder republicano en el Senado, John Thune, dijo que sentía un gran peso en el corazón y que la influencia de Graham en el sistema judicial federal, en nuestra defensa y en su querida Carolina del Sur se sentirá por generaciones. Desde Kiev, Zelensky respondió, América y el mundo entero han perdido a un líder decidido. Graham fue un verdadero defensor de la libertad que estuvo al lado de Ucrania cuando más lo necesitaba. Y recordó que el senador visitó el país 10 veces durante la guerra, y que se vieron apenas la semana pasada 2 veces. Y desde Jerusalén llegaron quizás las palabras más personales. El primer ministro Netanyahu escribió, Israel perdió a uno de sus mejores y más grandes amigos. Estados Unidos perdió a un gran patriota. Yo perdí a un amigo. Y agregó que eso era la esencia de Graham. Lindsey entendía que la seguridad de Israel y Estados Unidos era indivisible.
El presidente de Israel, Herzog, llamó a Lindsey un faro de claridad moral. Por cierto, siempre se decía de él que era una persona absolutamente moral. Juntémoslo todo. En un día, la pregunta abierta se cerró con un diagnóstico oficial: disección de aorta, causas naturales, aunque los médicos aún no han dado el veredicto final. El escaño en el Senado entra en una carrera apresurada, donde los republicanos están obligados a ganar, pero bueno, ya veremos, se supone que deben lograrlo y hacer todo como se debe. Y la principal herencia de Graham son las sanciones infernales contra Rusia. Se quedó sin su motor justo en el momento en que podía avanzar, y ahora todo lo deciden 3 personas: Blumenthal, que tomará la bandera; Thune, que abrirá la puerta al salón; y Trump, que sostiene el interruptor en la mano. Si esta ley será un monumento para el senador o si se quedará dormida tranquilamente en el escritorio del presidente, lo veremos en las próximas semanas. Estaremos atentos. Ahora hablemos de lo que preocupa al presidente, a la Casa Blanca y probablemente a su servidor más que a nadie. Este es un proyecto de ley que se llama Safe America Act. Este exige que al registrarse como votante se presente un documento que confirme la ciudadanía y luego, al momento de votar, se presente un documento que demuestre que eres tú. Los partidarios lo presentan naturalmente como una barrera contra el voto de no ciudadanos, y la Cámara de Representantes ya lo aprobó. Febrero de este año, sí, febrero de 2026, pero en el Senado se quedó atorado. Los demócratas tienen suficientes votos para lo que llamamos filibusterismo. Se necesitan 60 votos para romper el filibusterismo y nosotros, los republicanos, no los tenemos. Ningún demócrata está dispuesto a, digamos, pasarse a este lado. Esto es lo que Graham decía sobre el método técnico y cómo lograr lo que no se puede conseguir de frente. Y de hecho, existía un método técnico. La clave es que Graham era el presidente del Comité de Presupuesto del Senado, y eso le da una herramienta especial llamada conciliación presupuestaria, lo que se llama reconciliation. Esa ley sí pasa, con una simple mayoría de 51 votos, no 60 sino 51, y el filibusterismo no se aplica a eso. Leyes así, ahora no importa por qué, no importa cómo, así son las leyes en el Senado. O sea, se puede esquivar a los demócratas. Todo lo que necesitamos saber es que se puede esquivar a los demócratas. Problema. Hay un solo problema. Existe la regla Byrd. En la reconciliación en este asunto, sí, solo se puede incluir lo que esté relacionado con el dinero. Pero no puramente. La política pura y el parlamentario del Senado, existe un cargo llamado parlamentario del Senado, quien verifica si los proyectos de ley presentados cumplen con la Constitución y las leyes. Entonces, este parlamentario elimina lo que no tiene relación con el presupuesto. Graham ideó cómo esquivar eso, no prohibirlo directamente, sino hacer que lo relativo al voto sea una condición para recibir fondos. Él propuso crear programas de subvenciones. Dijo que, para obtener esa subvención, estás obligado a limpiar de la lista de votantes a los ilegales y verificarlo. Así, la medida se engancha al gasto y, según sus cálculos, pasa el filtro del parlamentario. Sus propias palabras: la conciliación tiene límites, pero vamos a meter la primera parte de la ley SABE por la vía de la reconciliación. Y sobre la estrategia, debemos estar a la ofensiva, hacer que los demócratas voten en contra de la competencia, que en contra de la mayoría de los estadounidenses. Porque la verdad, ¿recuerdas? El 75, 80% creo, de los estadounidenses encuestados quieren que solo voten las personas que tienen ciudadanía. Y luego cuando vayan a votar, que demuestren que son quienes dicen ser. No recuerdo si ahora es 70, 75 u 80%, pero es la gran mayoría. Graham anunció públicamente este plan en la radio, en su Carolina del Sur. Así que el plan era ampliamente conocido en el campo republicano. Es decir, la idea no muere con él, ya fue expresada, ya es conocida. Lo que realmente se pierde no es el conocimiento, sino el desconocimiento de la palanca. El mazo del presidente del Comité de Presupuesto estaba en manos de Graham, y precisamente él tenía el derecho de incluir instrucciones en la reconciliación. Ese mazo que tenía en la mano, o sea, cuando eres presidente puedes hacerlo. Trump, por cierto, quería una vía más dura, por así decirlo, lo que se llama romperlo a la fuerza, eliminarlo por completo o negociar el filibusterismo. Pero el líder de la mayoría, Thune, dijo directamente que no hay votos en el partido para eso.
Por eso, la ruta alternativa de Graham a través del presupuesto era la principal para este tema, y de hecho, la única realmente viable. ¿Qué pasa ahora? Todo depende de la ruta presupuestaria alternativa, pero se agotó, quedó huérfana en el punto más sensible. Se necesita un nuevo presidente del comité de presupuesto que, primero, quiera gastar la valiosa conciliación precisamente en un tema electoral, y segundo, que pueda hacer pasar la estructura de subvenciones, sí, estas subvenciones, ante la parlamentaria. El propio Graham, incluso en vida, no apuntaba al presente, sino al paquete de otoño del año 2026, es decir, la ventana, como se dice, estaba por delante, no era para este momento. El resultado, pues, siendo sincero, sí, el plan sigue vivo y es de conocimiento público. Ahí está hecha el lado de la Cámara. Cámara se refiere a la Cámara Baja, es decir, el Congreso. Pero el motor y, lo más importante, el mazo presupuestario todavía se han perdido. Y ahora el destino de la ley depende de quién obtenga ese mazo y si esa persona quiere usarlo para golpear en la cabeza a un demócrata. Así que, damas y caballeros, la muerte de Graham ha asestado un golpe serio y doloroso a nuestros planes. Pero creo que los republicanos encontrarán muy rápido a otro representante, es decir, a otro representante. ¿Qué representante? ¿Qué estoy diciendo? A otro presidente de este Congreso, y tengo muchas esperanzas de que una de las condiciones para su nombramiento sea la aprobación de esta ley. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa.